Gracias a Dios, gracias a Dios. Los momentos que vivimos hoy día de repente se parecen mucho a los momentos en que Salomón vivía, ¿no? Entonces, aunque la situación del pasaje que vamos a hablar hoy día, de la pregunta que de repente todos han visto, es un tanto diferente a la de Salomón, porque todos están despiertos ahorita, la verdad, todos están despiertos, ¿verdad? Todos están despiertas, están despiertos. Lilian está con qué? Lilian, ¿estás con tu sobrina? ¿Con quién estás? Lilian está ahí con la sobrina, creo, ¿no? Está con el chupetín, ¿no? Entonces, ahora todos están despiertos. Ustedes saben el contexto el evento de Salomón que motiva la pregunta que hace esto. Sin duda era un sueño, ¿no? Era un sueño. ¿Alguna vez han tenido un sueño así, como el que Salomón tuvo, ¿no? Un sueño así, ¿no? Un sueño fantástico, no sé, o de repente te has despertado del sueño y te das cuenta que nada pasó, ¿no? Pero en el hecho del sueño de Salomón, y no va a ser una sola vez, usted sabe que dos veces va a venir un sueño parecido, dos veces Dios le va a hablar, pero el asunto es que este sueño es un sueño del cual es muy especial, si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Algunos detalles, ¿no? Algunos detalles, ¿no? Algunos detalles. Y lógicamente la pregunta ya ha sido lanzada, ¿no? Y espero que ustedes también puedan darse cuenta de esto, ¿no? Salomón iba siempre. Por si acaso, una de las primeras cosas que debemos aprender es que Dios no se aparece, digamos así nomás como que de pronto, ¿no es cierto? O sea, no, esto no es como que de repente Dios me habla hoy día, ¿no? O sea, esto no es. Hay algo que encontramos en el texto, y esto me gustaría que ustedes tengan abierto allí, justamente en Primera de Reyes, capítulo 3, cuando encontramos ahí que él iba, dice la palabra en el versículo 4, el rey a Gabaón, ¿no? Y no está diciendo que había ido, sino dice que él iba, ¿no? Era parte del contexto de la vida de Salomón, ¿no? Él había aprendido. No olvidemos que en la lectura que hemos tenido anteriormente, el contexto, digamos, histórico, es que su papá era un hombre que justamente tenía características especiales en su relación con Dios. ¿Y quién más que David? Perdón, ¿quién más que de repente Salomón? Porque ya ustedes saben que hay una cosa, ¿no es cierto? Que cuando tú eres el más pequeño de todos, como tú no sabes y no opinas, ¿no es cierto? Bueno, no es por eso, ¿no es cierto? Sino es que tu papá o tu mamá te van a llevar a todos los eventos. Y no se olvide que Salomón sin duda era el que había ido a todos estos eventos de la vida de su papá, ¿no? A todos los eventos, desde muy chiquito, ¿no? Porque no olviden que entre todas las esposas que David tuvo, la única, diríamos nosotros, que estuvo más cerca de ser, bueno, acompañándole en el reino en los últimos años de su vida, fue Betsabé. Y esto es interesante. No encontramos, no sabemos, no sé, la Biblia no dice de las otras mujeres. Y esto entonces nos habla de que cuando Dios te va a decir algo, yo creo que un candidato, una candidata a que Dios le diga algo es alguien que justamente conoce algo de él, sabe algo de él, le busca. Y tal parece ser que el capítulo 2 nos habla del contexto también, cuando el David le va a hablar a su papá, ¿no es cierto? El capítulo 2 lógicamente hay bastante años allí, no hay bastantes días allí después, pero el capítulo 2 hay una charla especial de padre a hijo. Y David le va a hablar a su hijo. David le va a hablar a él. Ahora, allí hay todo un movimiento, lógicamente, ¿no? Entre su hermano y todo lo demás que quieren apoderarse del reino. Pero un sueño. Y quiero apuntar a eso, ¿no es cierto? Un sueño. ¿Alguna vez tú hablaste en tu sueño? ¿Cuántos hablaron en su sueño?
No, pastor, eso está mal. ¿No? Alguna vez alguno habló en su sueño, ¿no? Hoy dice, anoche has estado hablando en tu... Ahora, ¿cómo es? Nosotros no sabemos, ¿tú te acuerdas lo que hablaste en tu sueño? Y la charla ustedes se dan cuenta aquí que Salomón estuvo dormido, ¿no es cierto? Estuvo dormido. Y ahí hay el relato de lo que Salomón, es decir, este sueño es un sueño muy especial, porque es un sueño en el cual hay un diálogo entre Dios y el que aparece y le pregunta esa pregunta que yo no sé si todos alguna vez queremos escuchar. Pide lo que quieras que yo te dé. ¿No es cierto? Y claro, ustedes, ojalá que el pastor pregunte hoy día, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que yo quiero que Dios me dé? ¿No es cierto? Pero bueno, yo no te voy a preguntar porque esa no es la idea, ¿no es cierto? Sino, y para Salomón no fue una de las cosas. Sí, justamente tres, ¿no es cierto? No, Salomón no va buscando eso. Él va a adorar a Dios. Ahora, jóvenes, es una de las cosas interesantes y justamente con Luis Ángel, que siempre dialogamos más de una vez en medio de nuestros avatares, a veces, bueno, avatares para él, ¿no es cierto? Porque yo le doy las cosas de repente en crudo para que él los cocine y todo lo demás. Bueno, está su secretaria a su lado, gracias a Dios, y a repuesta enterita, ¿no es cierto? Gracias a Dios, ¿no? Ahora, conversábamos, ¿no? De que por lo menos, y yo quiero que, bueno, ustedes están con el micrófono apagado, ¿no? Bueno, no sé, no puedo, les pregunto y yo nomás hablo como loquito y nadie me va a responder porque todos están con los micrófonos apagados, ¿no? Pero no sé, podríamos de repente interactuar un poquito, Luis Ángel, porque para que parezca esto con un poco más de sentido, ¿no es cierto? Eh, eh, yo les digo una cosa, ¿no es cierto? Bueno, si Dios te preguntase eso, ¿qué le dirías? Bueno, pastor, quisiera que hablemos de eso, ¿no es cierto? ¿Qué le pedirías a Dios? Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Ahora, por supuesto, yo no sé cuántos tenemos ese anhelo, por lo menos Salomón, hasta donde yo veo, y no sé qué opinan ustedes, Salomón no tenía la intención. No fue a Dios diciendo, ojalá que Dios me aparezca hoy día. No era que ojalá que me saque la tinco hoy día. No era eso. No. Ojalá. No había eso, parece, en Salomón. Fue a adorar a Dios. Y creo que eso es algo tan importante en nuestra vida. Tú eres un adorador de Dios. Tú eres uno que busca a Dios. Y yo creo que eso sin duda me habla y me dice, ¿no es cierto? Si tú buscas primero el reino de Dios, todas las cosas serán dadas por añadidura. Porque eso es lo que resulta en esto de la vida de Salomón. Creo que largamente el sueño, ¿no es cierto? Otra vez volviendo al sueño, él está dormido, pero en su sueño ve a Dios, oye a Dios que le habla, y en su sueño le responde a Dios. Y ahí está el relato de lo que le respondió. Él le responde desde el versículo número 6, y Salomón dijo, es decir, Salomón habló en su sueño. Varios me han levantado, algunos me han levantado la mano y me han dicho que hablan en su sueño. ¿Te acuerdas qué hablaste en tu sueño? Bueno, hay una gran diferencia entre un sueño y una pesadilla, por supuesto, ¿no es cierto? Pero, y tú sabes, cuando estás hablando en tu sueño, alguien te va y te sacude, por si acaso, dice el método, nunca le despiertes, nunca le llames por su nombre, dígale de otra cosa, sacúdelo, ¿no es cierto? Y bueno, tú hablaste en tu sueño y te olvidaste, ¿no? ¿Qué estabas hablando? No sé, dice, ¿no? Pero aquí está el relato de lo que Salomón dijo. Es decir, hay algo especial aquí. Pero no solamente hay algo especial en el asunto de un sueño, sino que este sueño es un sueño de alguien que pensó, alguien que respondió, pero lo hermoso de este sueño es que este sueño realmente se hace realidad. ¿Por qué decimos que es un sueño? El versículo número 15 del capítulo 3. ¿Qué cosa dice?
Y cuando Salomón despertó, ¿qué cosa se dio cuenta? Vio que era un sueño. ¡Ay, era un sueño! Pero era un sueño cualquiera, no. Era un sueño verdadero. ¿Cómo es que el dicho que dice soñar no cuesta nada? Total, los sueños sueños son. Pero esto no fue un sueño solamente, esto fue más que un sueño. Y yo creo que cuando pensamos nosotros, no, pastor, pues era la fiebre de la juventud. Por si acaso, usted sabe más o menos qué edad tenía Salomón cuando soñó este sueño y habló en su sueño y su sueño se va a convertir en realidad. ¿Cuántos años cree que tenía Salomón? A ver, ¿quién da más? ¿No? ¿Cuántos años cree que tenía Salomón? ¿No? 30. ¿Cuántos de los que están aquí están en la edad de Salomón? Joven adulto era. ¿Ah? Ya quisiéramos que sea un joven adulto, ¿ah? Por si acaso, ¿no es cierto? ¿Ah? Por si acaso, ¿no? ¿Cuántos años bueno, ustedes saben cuántos años gobernó Salomón? ¿Cuántos años fue el gobierno de Salomón? ¿Cuántos años fue rey? 40 años, me dice André. Muy bien. Perdón, Andreita, disculpa, doctora. Andreita. Ahora, ¿a los cuántos años murió Salomón? ¿No? Eso es interesante también darnos cuenta, ¿no? Porque terminó su reino y él murió o todavía siguió viviendo después de ser rey, ¿no? Es interesante, ¿no? ¿Cuántos años vivió Salomón? Pero una de las cosas, Salomón tenía aproximadamente, si vamos a primera de, a ver, el papá va a hablar sobre eso. Allá en Primera de Crónicas 22:5, alguien que me lea Primera de Crónicas 22:5. No creo que era uno de Joacim, por si acaso, ¿no es cierto? No creo que tenía la edad de ninguno de ustedes. A ver, ¿cuántos años más o menos tendría? Primera de Crónicas 22:5. No es importante tal vez, pero esto de repente puede marcar un hito en lo que vamos a decir. ¿Qué dice el papá? ¿Cómo lo veía? Primera de Crónicas 22:5. Y dijo David, A ver ahí, Juan Pablo, ¿sí? ¿O quién está leyendo, Juan Pablo? ya, y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Ajá, muy bien. Lo veía como muchacho y de tierna edad. ¿Cuántos se ven como muchachos y de tierna edad aquí? ¿Cuántos se ven como muchachos y de tierna edad? ¿No? Para algunas cosas sí, ¿no es cierto? Pero para otras cosas ya no, ¿no es cierto? Ya no nos consideramos así a cierta edad. Pero más o menos se dice que Salomón tenía unos 18 años, ¿no es cierto? Unos 18 a 20 años, ¿no? Y él gobernó 40 años. Como David. ¿No? Sí, el Reino Unido demoró 120 años, 40 Saúl, 40 David y 40 Salomón. Y se dan cuenta que en ese tiempo ya la gente no vivía tantos años. Cuando dice que Salomón era viejo, ¿cuántos años creo que tenía? ¿No? Todavía no estaba ni en el rango de la vacuna, ¿no es cierto? Más o menos en esa edad, ¿no? ¿Cuántos años tenía él? Se dice que más o menos él tenía, ¿cuántos años? Porque él termina su reinado y muere. Si tuvo 20 años cuando comenzó su reinado y gobernó 40 años, ¿a qué edad murió Salomón? 60. ¿Se imagina? 60. 60 años. Y a los 60 años ya estaba bien mueble fino, ¿no es cierto? ¿Saben a qué me refiero cuando digo bien mueble fino? ¿No es cierto? ¿No? Si alguien alguna vez te dice, oye, te veo bien, te veo como mueble fino, ¿no es cierto? No es un elogio, por si acaso, ¿no es cierto? Se refiere a que Salomón estaba bien acabado a los 60 años, ¿no es cierto? Por eso era como mueble fino, bien acabado,
A los 60 años el hombre había disfrutado de todo. Pero el punto que a lo que vamos, ¿no es cierto? Un sueño. Lo primero del sueño que hemos visto es que Dios le da el sueño al quien busca. Pero la otra cosa que había es que aquel que va a tener un sueño como el sueño de Salomón es uno, digamos, que está con una tarea sobre sus hombros. Algo que Dios le había encargado a David antes de morir, es que hable con Dios una tarea. ¿Cuál era la tarea que Salomón tenía? ¿Cuál era la gran tarea que Salomón iba a tener? Entre otras cosas, a ver, hablemos un ratito. ¿Cuál era la gran tarea que Salomón tenía? ¿Qué iba a hacer en esos 40 años de su reinado? ¿Qué tarea era? A ver. Edificar la casa de... Edificar la casa de quién? La casa de Dios, la casa de Jehová. David amaba a Dios. Y David quería hacerle una casa. Tú has derramado mucha sangre. Y entonces David textó el texto, Crónicas va a narrar también todo eso con puntos y comas, y nos va a mostrar que David le va a encargar algo a su hijo. Esa era la tarea. Pero sabe, el encargo que Salomón va a recibir desde el comienzo y luego cuando otra vez ocurre el sueño, es que esto era realmente una cosa condicional. Había una condición. Si ustedes me acompañan un momentito, en Primera Reyes, el capítulo 2, los primeros 4 versículos, ¿qué encontramos? Si tú quieres que un sueño, que Dios te hable, bueno, búscale. Pero la otra cosa, si tú quieres que un sueño realmente tenga significado en tu vida, tiene que ser un sueño de hacer algo para la gloria de Dios. Y hacer algo para la gloria de Dios involucra antes vivir para la gloria de Dios. Y creo que esto es tan importante, porque el reto de Salomón, cuando David le encarga, le dice lo que va a hacer, ¿no es cierto? Le da orden, le ordenó antes de morir. Y allí, lógicamente, no, va a darle algunos detalles, pero miren lo que encontramos aquí, ¿no? Miren lo que encontramos aquí. David es consciente de que va a morir. David era un hombre que tenía mucha conciencia de que no era para vivir eternamente. David es uno que nos enseña de que la vida va a pasar y vamos a irnos, ¿no? Le dice, yo sigo el camino de todos de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. A un muchacho, ¿no es cierto? Un joven, vamos a decir. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos, ¿no? ¿Por qué mira, todo lo que le dice eso, ¿no? Y le dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaran mi camino, andando delante de mí, en verdad con todo su corazón y con toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Entonces, eso sin duda va a ser algo que Dios le dice antes. Si ustedes van a Primera de Reyes 9, donde nuevamente va a haber por segunda vez algo. ¿Qué ocurre por segunda vez aquí? Primera de Reyes 9. ¿Qué ocurre por segunda vez aquí? A ver, ¿quién responde? Primera de Reyes 9. ¿Qué cosa es lo que ocurre acá por segunda vez? Qué privilegio, ¿verdad? ¿Qué ocurre por segunda vez? A ver, ¿alguien? Primera de Reyes 9, los primeros versículos. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real,
y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. En Gabaón, sí. Lilian también está respondiendo, muy bien Lilian. Lilian también una biblióloga, ¿no es cierto? Y entonces, ahora, nuevamente, se dan cuenta, hermanos, jóvenes, el valor de mantener una comunión. Eso fue el principio. Salomón, inicialmente, vamos a hablar claramente, su reinado comenzó con una búsqueda de Dios. Dios le habla. Y Dios le habla en segundo lugar porque Dios tiene para Salomón un proyecto y Salomón entiende que tiene algo para Dios, tiene una misión en su reino. Y ustedes se dan cuenta de que Salomón va a hacer algo y le va a pedir, es un hombre de oración, porque el versículo 3 de Primera de Reyes 9 dice, le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Ya había terminado. Es decir, la segunda verdad que vemos, de que si Dios te va a dar un sueño, es cuando tú tienes algo que hacer para Dios. La pregunta es, ¿tu corazón está cargado? ¿Tú tienes un plan realmente y el plan involucra hacer algo para la gloria de Dios? Vamos a resumirlo en nuestros términos hoy día, porque el templo iba a ser el lugar donde la gloria de Dios iba a manifestarse. Y por segunda vez, ahora es Dios respondiendo a la oración de Salomón, más concretamente. Y entonces, yo creo que esta bendición es la que viene. Ahora, la pregunta es, si yo busco a Dios y mi corazón, mi vida, se consagra a darle a Dios la gloria, y podemos darle la gloria a Dios en muchas maneras, no construyendo tal vez un templo hoy día, pero guardando nuestra vida, viviendo una vida, y en este tiempo que estamos hablando del desafío, ¿verdad? Cuando pensamos en la gloria de Dios, vivir para la gloria de Dios, es entender que mi vida realmente en todo lo que haga realmente va a ser un reflejo de la gloria de Dios. Sí, porque lo que Salomón va a hacer es algo material, algo factuoso, algo realmente que era una maravilla, donde Dios iba a morar. Hoy día, si ponemos eso, Dios va a decirte algo y te va a hablar a ti y te va a dar y te va a decir, yo te voy a dar lo que tú me pidas, siempre y cuando, y digo así, porque aquí vemos que esto es condicional, no es una cosa que Dios me va a parecer, sino tú quieres realmente andar en comunión con Dios, que Dios hable contigo y que Dios te diga eso, lo que tú tal vez en tu corazón deseas, tú tienes que estar involucrado, como Salomón estuvo en las cosas de Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás involucrado? ¿Mm? Me viene a la mente, creo que es el Salmo, vamos un ratito al Salmo, y no perdamos esto. El Salmo Salmo 111. Si no, alguien que es más inteligente que yo, me lo va, a ver, no es 111. Es el Salmo. El Salmo el Salmo 101, versículo número 6. ¿Qué cosa dice el Salmo 101, versículo número 6? Y el otro salmo que me gustaría, y creo que es el salmo que estaba recordando allá. El salmo en mención no solo es el 101, pero más claro el Salmo 25:14. La comunión íntima es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Salmo 25:14. ¿Por qué cito esto? Porque el sueño
de Salomón que se hace realidad, ¿no es cierto? El sueño que Dios le va a dar a Salomón y se va a hacer realidad es porque, en segundo lugar, decíamos, Salomón está cargado en su corazón de vivir para la gloria de Dios. Y es por ello que cuando realiza esto, Dios le va a volver a mostrar, se va a mostrar nuevamente ante él. Ahora, la pregunta es, ¿para qué Salomón pide lo que le pide a Dios? Es interesante. ¿Para qué? ¿Qué cosa le pide? Ustedes saben, ¿qué cosa le pidió? ¿Ustedes creen que ya no necesitamos, ya pasó ese tiempo, o sería bueno que todavía le pidamos a Dios algo parecido a esto? ¿Qué le pidió? ¿Qué le pidió? ¿Qué le pidió? ¿Qué le pidió? ¿Se dan cuenta? Sabiduría. Claro, nosotros llamamos sabiduría a eso, ¿no es cierto? Pero en la palabra, ¿qué cosa encontramos? ¿Qué encontramos? ¿Qué le pide? Vamos a ser un poco literales. ¿Qué le pide? ¿Qué le pide? Discernimiento. Se acuerda de su papá, ¿no es cierto? Pero algo que tal vez antes de pedirle, perdón, lo tercero, es que si Dios te va a dar algo, Dios te va a revelar algo, va a ser siempre y cuando tú admitas una necesidad realmente en humildad, en sencillez. Se dan cuenta que Salomón habla, mi papá fue así, pero ya mi papá ya no está, ahora es conmigo. ¿Y qué le va a decir? ¿Qué dice? Tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. ¿Y qué reconoce él? Yo soy joven. ¿Y qué cosa dice él? Ahora, para mí, esto creo que es lo definitivo, lo definitivo. Lo que creo que conmueve el corazón de Dios. ¿Y qué le dice? Yo no sé cómo entrar ni salir. Yo les pregunto, ¿es difícil admitir que no puedo? ¿Es difícil admitir que yo no sé? ¿Es difícil admitir lo que ese sabio dijo, solo sé que nada sé, ¿no es cierto? O es difícil admitir, por ejemplo, lo que Pablo admitió una vez, dice, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ahora, se da cuenta que Salomón, claro, la mentalidad que tenemos es de ese Salomón poderoso, todo, pero ¿cómo empezó todo esto? Ahora, usted me dirá, pastor, pero qué pena que Salomón no siguió así, ¿no? Lógicamente, esa es otra enseñanza para nosotros, ¿no? Pero allí es donde entonces le va a pedir y le va a decir, tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. ¿Sabe? Que la humildad no es pensar en nosotros, en nuestra grandeza, en lo que podemos, en lo que sabemos, sino en la sencillez de decir, yo me doy cuenta de que podría hacer algo, y Dios, yo soy consciente que tú me has llamado para hacer algo, pero Señor, ¿cómo lo hago? Y tal vez usted ahí te acuerdas de la palabra, si alguno tiene falta de ¿qué? De sabiduría, pídala a quién. Adiós. Y ahí es donde entra, podríamos decir, la definición de lo que es, digamos, sabiduría. Y entonces ahí le pide, da, eso que llamamos sabiduría nosotros, da pues a tu siervo, ¿qué cosa? Corazón entendido. ¿Dónde está eso? Ahora, ya no se trata de otra cosa, sino se trata del corazón. Y podríamos hablar tanto del corazón. Por eso es que Salomón va a valorizar mucho el corazón. Salomón se acuerda mucho, seguro, de la historia de su papá. ¿No es cierto? Hubo un profeta, ¿no es cierto?, llamado Samuel. Y entonces, seguro alguna vez, en algún momento, no sé si papá abrió su corazón, papá David, y le contó. Yo era el menor
de ¿cuántos hermanos? De 7 hermanos. Yo ni siquiera tenía nombre, me decían el menor, ¿no es cierto? Nunca me llamaron David. Saben ustedes que a David nunca le llamaban David, ¿no es cierto? Sus hermanos, su papá nunca le llamaban David. Así que si a ti de repente tú eres menos que nada en tu vida y todavía hasta esta edad de repente andas marcado por ello, creo que es hora de sanar eso, ¿no? Y ¿sabes qué? La verdad, ¿cómo es que papá llegaste a ser rey? Dice que tú desde jovencito, mira, más o menos la edad de Salomón, cuando David fue ungido para ser rey, ¿no? Fue el único hombre que fue ungido como 3 veces para ser rey, ¿no es cierto? Ahora, ¿y sabes qué? Yo no iba a ser considerado, porque hasta aún el profeta se equivocó cuando pensó que era, ¿no es cierto?, mi hermano tal, que no eran otros que los tíos de Salomón, ¿no es cierto? Tu tío tal, tu tío tal. Hasta que Samuel recibió una llamada por su teléfono rojo que tenía en comunicación con Dios, su satelital que tenía con Dios. ¿Y sabe qué le dijo Dios? No mires lo de afuera. No mires su altura, no mires su hermosura, no mires eso, porque yo no miro como el hombre mira, porque lo que veo el hombre ve es lo de afuera, pero ¿qué cosa es lo que yo veo? Es el corazón. Y creo que la vida de Salomón es marcada por ello. Salomón es aquel que va a hablar del corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y entonces él quiere algo en su corazón. Yo quiero tener algo. Y usted sabe que el corazón es el centro, las ambiciones, el centro de nuestras decisiones, el centro de todo, ¿verdad? Tal cual es tu corazón, tal es, de la abundancia de tu corazón hablas, de lo que hay en tu corazón piensas, de lo que hay en tu corazón actúas. No tienes que ser, ¿no es cierto?, un especialista para saber cómo es la persona. Óyele cómo habla, ya sabes, ¿no es cierto?, cuánto ama a Dios. Óyele cómo piensa, ya tú sabes cuánto ama a Dios. Por eso hay que tener cuidado con lo que escribimos, con lo que nosotros expresamos con nuestros pensamientos. ¿De dónde sale eso? Eso sale del corazón. Ya se imagina cuánto necesitamos orar por el corazón de nuestra juventud, el corazón del país en este tiempo. ¿Cómo está el corazón hoy día? ¿Cómo está el corazón hoy día? Eso se expresa en todo lo que escribimos, ¿verdad? En todas nuestras reacciones. Y él le va a decir, yo quiero un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Aquí hay 2 paras. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué cosa es juzgar? Si ustedes quieren un sinónimo de juzgar, vayan al Salmo 72. Vayamos al Salmo 72. En el Salmo 72 hay un salmo. ¿A quién es dedicado ese salmo? ¿Han visto ustedes? Me encanta la palabra porque la palabra se responde con la palabra. El Salmo 72. ¿A quién es dedicado ese salmo? A ver, alguien, escríbame. A Salomón. Ahora, es interesante. ¿Sabías que hay hay un salmo que escribe? Ahora, y miren las expresiones del salmo. ¿A qué les recuerda? ¿A qué les recuerda? El Salmo 72, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? El reino de un rey justo. Y mire cómo comienza. ¿Cómo comienza? Oh Dios, da, ¿qué cosa? Tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Y todo un salmo, toda una oración, un cántico. Ahora, ¿sabe qué? En otra versión, esta palabra juzgar es sinónimo de criterio. ¿Han escuchado esa palabra criterio? Juzgar. Cuando le dice, dame un corazón, le dice, entendido para juzgar. ¿Qué le está diciendo? Dame justamente que
un criterio, dame buen criterio. No se elogia a la palabra que tiene a la persona que tiene buen criterio. Salomón le pide a Dios, yo quiero tener criterio. Y va a ser probado. De pronto no hacen el otro capítulo, hay la historia de las dos mujeres que vienen disputándose a un niño, ¿no es cierto? A un hijo. Cabo decía que era el suyo. Pero la segunda cosa que le pide, ¿qué le pide? Le pide discernimiento. Y bien claro, entre lo bueno y lo malo. Ahora, la vida es esa, ¿no es cierto? La vida siempre. Estamos ahorita aquí frente a tantas situaciones, recordando tantas cosas que hemos tenido en la vida. No sé, tu vida es el resultado de un buen criterio y de haber tenido decisiones sobre cosas buenas, o de repente hay muchas cosas que nos pesan hoy día, porque sin duda fueron decisiones malas. No supimos discernir. Y creo que la sabiduría radica en ello. Y jóvenes, en este tiempo, yo creo que no es, y aquí debo ir terminando porque creo que ya me pasé de la hora, ¿no? Sabe que no es cuestión solamente de empezar bien, es también cuestión de terminar bien. Creo que es importantísimo eso. Y creo que ahí también radica la sabiduría. Radica la sabiduría. Yo quiero animarles a leer. Si tal vez aparejado a en estos días vamos a Proverbios, ya llegaremos a Proverbios, pero Proverbios son los escritos de Salomón. ¿Y quién no recuerda Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría, es decir, del buen criterio, del buen discernimiento entre lo bueno y lo malo, lo que hay que hacer y no hay que hacer, cuándo hacerlo, por qué no hacerlo hoy día, ¿verdad? ¿Dónde radica? En el temor de Dios. Salomón fue un hombre que comenzó siendo temeroso de Dios. Sencillamente, tristemente, no continuó. Y eso no es la parte que debemos imitar, sino más bien él está puesto para ser una lección de advertencia para nosotros. ¿Por qué el criterio? ¿Por qué el discernimiento? Porque justamente vivimos en un mundo donde a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Donde también nosotros no somos como Salomón, somos como hijos de Dios. Y el Señor nos mandó y nos dijo, ustedes van a vivir en un mundo donde tienen que ser sabios como quienes, sencillos como quienes, pero también prudentes como quienes. Y ustedes saben a quién se le menciona, a quién pone en contraste, ¿no es cierto? A la paloma y a la serpiente. Ahora, imagínense lo cauteloso que es una serpiente. Cuando vayas por la selva, procura no caminar. Si van en fila, procura no caminar. Y si vas número 3 o número 4 en la fila, tienes que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? El primero despierta a la serpiente, el segundo hace que la serpiente se prepare y el tercero le muerde a la serpiente. No, ya, pastor, mejor no me voy a la selva. ¿No es cierto? Bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Pero yo les digo una cosa, hoy día necesitamos ser también en este mundo, creo que personas que le pidamos a Dios eso. Pastor, pero hoy día hay esas cosas, pastor, ¿no es cierto? Lo material impera. Escuchen esto. Si ustedes van al Proverbio 4, versículo 7, Salomón dice, sobre todas las cosas busca sabiduría. Primero que nada, sabiduría. Ante todo, sabiduría. Segundo, Proverbios 8:11. El hombre más rico, ¿no es cierto?, del mundo, va a decir en Proverbios 8:11 y Proverbios 16:16,
que lo más valioso, lo dijo Salomón, lo más valioso de todo en nuestra vida no es el oro, no es la plata, no es el dólar, vamos a decir hoy día. Hoy día todo está, su precio está valorizado en oro, porque el oro vale. Pero el hombre que tuvo oro, como ninguno tuvo, ¿no es cierto? Que Salomón dice que tenía, mire mi platito, ¿no es cierto? Y mire mi cuchara. ¿Cómo eran los platos de Salomón? ¿En qué platos comía? ¿Mm? ¿Saben ustedes en qué tipo de platos comía? ¿De plata? No, ¿De oro? ¿De plata? no. Tampoco era de la dinastía Ming, que ya en ese tiempo existían, ¿no es cierto? De oro. Dice que comía en platos de oro, sus cucharas eran ¿de qué? Comían cucharas de oro, todo era de oro. Ahora, no sé la verdad, mejor en descartable, nomás o mejor con el dedo, ¿no es cierto? Los 5 mandamientos. Pero escuchen una cosa, este hombre que tuvo todo, ¿sabe qué cosa dice? Que la sabiduría vale más que el oro y vale más que la plata. Claro, en un mundo materialista diríamos este está rayado, ¿no es cierto? Está rayado. Pero escuchen, la sabiduría finalmente no es solo una idea, no es solo un principio de buen criterio, no solamente es discernimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Sabe qué? La sabiduría es el mismo Señor Jesucristo. A través de los proverbios, ustedes pueden ver justamente cómo a partir del proverbio 8, la sabiduría personificada. Luis Ángel me dice que vale más que, ¿no? Esa moneda hoy día que tantos hoy día quisiéramos, ¿no es cierto? Invierte tanto y vas a tener tanto. No sé cómo es ese asunto, ¿no es cierto? Esa moneda hoy día que hay, ¿no? Que no es metal, no es billete, no es nada, pero es una moneda. Escúchenme. ¿Qué cosa deseamos en esta tierra? De veras, ¿qué le pedirías a Dios? ¿Qué le pedirías a Dios? ¿Qué le pedirías a Dios? Le pedirías un idóneo, seguro, ¿no es cierto? Una idónea. Seguro, si un padre le dirá, Señor, yo quiero tener un hijo, ¿no es cierto? Una madre también. Pero, ¿sabe? Otro le diría, yo quiero tener una casa, yo quiero tener un carrito. Hermanos, jóvenes, de veras, ¿de qué vale tener una linda esposa, vivir en una linda casa, tener los hijos más lindos, tener el sueldo más grande, tener el carro mejor, aparentemente que no te falte nada, si eso es solamente un logro tuyo, un logro tuyo y no es la bendición de Dios? Porque ¿sabe qué? Lo más grande que este hombre, digamos, tuvo, frente a todo lo que tenía, él tuvo las mujeres más bonitas y no solo una. Y cuidado con el espíritu de Salomón. Hay que reprender el espíritu de Salomón hoy día de las personas, ¿no es cierto? No, eso no es la enseñanza de Salomón. Pero ¿de qué le vale tener todas esas cosas? Si al fin y al cabo no temes a Dios, porque la conclusión de la vida de Salomón es eso. El fin de todo es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos. La sabiduría nos puede hacer no solo vivir la vida, sino que comenzar bien, continuar bien y terminar bien. Porque si hay algo que le diferencia a David de Salomón, David tuvo una sensibilidad para arrepentirse. Y quiera Dios que nunca, nunca menospreciemos eso, ¿no? Que si nos damos en el momento cualquiera que te des cuenta que estás, no sé, sea en pensamientos, palabras u obras, estás pensando, estás hablando, estás haciendo algo que no debes estar haciendo, estás en el lugar que no debes estar,
yo creo que es el tiempo de volver donde debes estar. Eso es arrepentimiento. Y quiera Dios, de veras que nosotros podamos entender en este día, ¿qué es lo que quieres que yo te dé? ¿Qué quisieran decirle a Dios? ¿Qué le quisieran pedir a Dios? ¿Qué quisieran pedir a Dios? Lo natural es pedirle cosas materiales. ¿Mm? Alguien una vez bromeando dijo, emulando una canción de un cantante famoso, como yo tengo, ¿cuántos amigos tienes en tus redes sociales? ¿Cuántos amigos tienes? ¿Cuántos? ¿Cuántos te siguen? 500. ¿Hay alguno que 500. tiene, hay uno que tiene más de 500? ¿No? 600, 800. Hay alguno que tiene más de 1000 seguidores, 1000 amigos que le siguen, ¿no? ¿No? Aquí Luisito me dice algún influencer por aquí de repente que está, ¿no es cierto? De repente, no, veladamente es un influencer, no lo conocemos. Pero escúchame una cosa. Esta persona dijo, ¿sabe qué le pediría a cada amigo? ¿No es cierto? Porque esa canción, ¿recuerdan la canción del millón de amigos? ¿Qué le pedirías a cada amigo? Le pediría solo un sol, ¿no es cierto? A cada amigo, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Qué le pediría a cada amigo? Un sol. Si tiene 1 millón de amigos, ¿cuánto tendría? ¿Ah? Ahora, podría ser risible, ¿no es cierto? Pero la vida nuestra no consiste en lo que tengamos ahora de bienes materiales. Eso dice la palabra, consiste en ser rico para Dios. Y creo que la mayor riqueza que Salomón tuvo, que la gente admiró, no solo fue lo que tenía materialmente, sino lo que realmente había recibido de Dios. Y eso yo creo que va a depender de ti. Cuando tú lo busques, cuando tú estés ocupado en las cosas de Dios, comprometido con Dios. ¿Cuánto tú puedes marcar una diferencia en Joacín ahora? Y si tú estás hoy día acá, de veras, no estés aquí en Joacín para pensar, ¿no es cierto? A ver, ¿qué me van a decir hoy día? ¿Qué me van a dar hoy día? ¿Qué voy a recibir? Ora a Dios, de veras, para que este grupo no sea el mismo por tu causa, porque tú y cada uno de los que están aquí tiene un compromiso con Dios, más allá de lo que es justamente, ¿no? Si tenemos a Dios, aunque no tengas muchas cosas, lo tienes todo. Pero si tienes todo y no tienes a Dios, lamentablemente no tienes nada. Sabiduría. Sobre todas las cosas, busca sabiduría. Y Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios viviendo en ti y a través de ti, para la gloria de su nombre. Amén. Padre, gracias porque podemos compartir. Gracias por tu amor. Y enséñanos de veras, Señor, a ser enriquecidos con la riqueza, donde la polilla, donde la corrosión no llega, Señor. Alabado sea tu nombre. Y la mayor riqueza que esté atesorado en nuestro corazón, porque donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Alabado sea tu nombre, Padre. Da a cada joven y señorita aquí. Señor amado, en este tiempo de tantas dificultades y de tantas frustraciones, de veras una mirada más allá de lo que tal vez ha sido aquí. Pero, Señor, cuando en tu presencia, Señor, día a día, más y más, Señor, Señor, si hemos estado, si no hemos estado, más y más estemos, y si hemos estado, que perfeccionemos esa comunión contigo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.